Venga, al lío. Cogemos la lana que más nos guste. En este caso es una lana gordita, pero si preferimos una lana más fina, pues le podemos dar doble vuelta. Bien, entonces consiste en meter la lana por el ganchito lateral y no hace falta realizar un nudo. Con darle una vueltecilla es más que suficiente. Y comenzamos a meter la lana por cada uno de los ganchitos y siempre en el mismo sentido. Así sucesivamente hasta completar la primera vuelta. Bien, llegamos al punto de referencia, que es el ganchito lateral, y vamos a comenzar la segunda vuelta. Entonces nos ayudamos siempre de la mano izquierda y con el pulgar vamos bajando las dos vueltas hacia abajo, porque esto nos va a ayudar a realizar luego los puntos, ya lo veréis. Bien, ya hemos hecho dos vueltas. Entonces, dejamos ese rabito en el gancho de referencia sin hacer un nudo ni nada y vamos a meter los puntos con el gancho del telar, de fuera hacia adentro, de fuera hacia adentro. Y bajamos de nuevo con el dedo de la mano izquierda hacia abajo el punto que hemos hecho, de afuera hacia adentro. Esta forma es súper sencilla, súper fácil. Una vez que le cojas el truco, vas a ir a toda pastilla, ya lo verás. De hecho, es más difícil hacerlo encima de la mesa, pero yo me pongo el telar en la pierna y así puedo girar el telar mucho más fácilmente. Y luego vas muy rápido. Bien, una vez que ya hemos hecho unas cuantas vueltas, ¿veis el rabito que habíamos metido al principio de comenzar la tarea? Lo soltamos porque a medida que vayamos tejiendo, esto va a ir hacia abajo y necesitamos que esté suelto para que no entorpezca nuestro trabajo. Y después de tejer durante un ratito, este es nuestro resultado. Pero como yo lo que quiero es tejer una bufanda tubo bastante larguita, se me ha acabado la lana del primer ovillo, pues nada, unimos con el siguiente con un nudito, así de sencillo, lo cortaremos y continuaremos. Antes de comenzar a realizar los puntos de una vuelta, y si queremos que no se nos vaya el último punto, podemos dejarlo hecho antes de comenzar la vuelta, ¿veis? Antes del gancho lateral y ya comenzamos con el siguiente. Esta es una forma de que la lana no se nos mueva, pero vamos, no es necesario, es una opción. Para rematar la bufanda tenemos que sacar los puntos del telar y lo haremos con la técnica que más nos guste. Yo la he hecho utilizando un ganchillo, en este caso del número 5, y bueno, cuesta un poquito sacar los puntos. Hacemos un punto básico con el ganchillo y vamos sacando de uno en uno hasta completar toda la fila.
like a bird on a tree. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me, we're meant to be